Ya, ¿no? Entonces, a ver, vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a ese punto más adelante cuando veamos la encuesta justamente. Y ahí, ahí el único cuidado es que hay que tener un poco de cuidado al momento de definir las características de la encuesta, ¿no? Pero no es un tema menor que ahorita lo vamos a ver, porque sí, sí es algo que normalmente sí afecta los resultados, ¿no? Al final es un tema de decisión del INE, ¿no? Que ha decidido ya no dar las frecuencias, sino dar los decimales. Y ahora hay pros y contras en eso, ¿no? Hay pros y contras en eso. Y habría que ver, digamos, más o menos cuál es la posición del INE de eso, ¿no? Pero ahorita un poco les puedo comentar respecto a esto, ¿no? Sobre esto nada más, ¿no? Ya. Y a ver, de manera general, les voy a comentar cómo viene esto. Es que nosotros imaginamos que tenemos un universo de n personas, los 11 millones de personas en Bolivia, si quieren, y estamos interesados en alguna variable de interés Y, cualquiera que ustedes imaginen. Eh, la característica o la forma de Y es un poco la que varía según lo que estamos nosotros midiendo, ¿no? Si Y es plata, digamos, es de ingresos, entonces es una variable cuantitativa con unidades de medida tipo bolivianos. Si el Y es, por decir, una variable, puede ser variables categóricas, digamos, ¿no? De cero y uno identificando presencia o ausencia de alguna característica, ¿no? Puede ser mujer, puede ser, no sé, tipo de material en su vivienda, digamos, tipo material calamina en su vivienda, uno y cero, digamos, ¿no? Esta YDK es muy adaptable a cualquier cosa. Y podemos pensar que esta función T, que solamente es la sumatoria sobre el universo de estos Y de cada individuos, para nosotros es un parámetro, digamos, ¿no? Esto le vamos a llamar un parámetro. El parámetro es lo que nosotros queremos capturar, es a lo que nosotros nos queremos acercar en la práctica al momento de hacer la encuesta, ¿no? Para hacer esto, nosotros tratamos de construir un estimador, este tita sombrerito, este T sombrero, y ese estimador trata de aproximarse lo más cercano a este T a partir de una muestra recolectada, que en nuestro caso esa muestra está contenida en la encuesta hogares, ¿no? Está contenida en la encuesta hogares y corresponde a la cantidad de personas que se hayan visitado, ¿no? Ahora, ahí es que la teoría del muestreo lo que dice es que si tu muestra ha sido seleccionada de forma aleatoria, ¿no? Si tu muestra ha sido seleccionada de forma aleatoria, podemos tener o sea, si tu muestra ha sido seleccionada de forma aleatoria, ¿no? Si estas heces han sido seleccionadas de forma aleatoria de esta U, esta T tiene propiedades muy interesantes y muy buenas para tratar de acercarse a la T, ¿no? Ese es un principio básico, por ejemplo, en esto del muestreo, digamos. Si la muestra ha sido bien recogida, las propiedades que vienen generadas a T cada vez se vuelven mejores, digamos, ¿no? Es en cuanto a esto. Algunos conceptos importantes, el estimador y parámetro ya lo hemos comentado. El marco muestral, simplemente como una descripción básica, es el listado de la población objetivo, ¿no? Es el listado de la población objetivo. Un listado que puede ser lo más agregado que se tenga, digamos, o sea, de tal manera que se pueda listar a todos, digamos, ¿no? Un marco muestral pueden ser los 9 departamentos, aunque en los 9 departamentos sí está contenidos todas las personas, ¿no? Pues no es un marco bueno porque es muy difícil después entrar a las unidades de análisis que tengamos ahí. Entonces, mientras el marco muestral tenga una correspondencia más cercana a la unidad de interés, es mejor, ¿no? En este caso, en las encuestas hogares, la unidad de interés o la unidad de análisis es el hogar, por ejemplo, ¿no? Dado que no hay un marco de hogares, el marco muestral en las encuestas hogares corresponden a estas unidades geográficas que tiene el INE, que muchas veces las denomina UPMs, que en el caso del área manzanada son los manzanos y en el caso del área rural normalmente son comunidades, ¿no? Después es importante distinguir esto entre unidades elementales y unidades agregadas, digamos, ¿no? Las unidades elementales para nosotros van a llegar a ser las de interés, digamos, las de información que para la encuesta hogares es la unidad elemental es el hogar, ¿no? La unidad de análisis, la unidad de investigación es el hogar. Cualquier unidad mayor a esa la vamos a llamar una unidad agregada que agrega unidades elementales, digamos, ¿no? La UPM o esas unidades geográficas son unidades agregadas para nosotros. Es importante distinguir entre lo aleatorio y lo no aleatorio, ¿no? Lo aleatorio estamos pensando en que la asignación de la muestra no se la puede predecir en realidad, sino que depende de un modelo aleatorio para su definición. Y en lo no aleatorio normalmente está condicionado un poco a las características que el investigador haya puesto, ¿no?
En nuestro caso, por ejemplo, en las encuestas que estamos haciendo de esto del COVID, tiene un componente aleatorio y no aleatorio, por ejemplo, ¿no? Las encuestas que hacemos por Facebook son completamente no aleatorias porque están sesgadas de alguna manera a las personas a las que les llega el anuncio y y pertenecen o pueden leer nuestra publicación, digamos. Es no aleatorio porque está segmentada en una población tipo, digamos, ¿no? Mientras tenemos otro componente aleatorio que en base a las encuestas que hemos realizado hemos hecho un pequeño marco y hemos seleccionado ahí algunas personas considerando distribución, digamos, de departamentos y eso, entonces eso ya lo convierte de alguna manera en aleatorio esa parte, digamos, ¿no? Entonces, puede haber estos estudios mixtos, digamos, que tienen componentes aleatorios y no aleatorios. El único cuidado que hay que tener en este tipo de estudios es justamente trabajar en esta parte del diseño muestral y la generación de los factores de expansión, ¿no? Ahora, aleatorio y no aleatorio es distinto de probabilístico y no probabilístico, ¿no? Eso es importante y eh, para que algo sea, para que uno pueda construir y tenga los factores de expansión, necesariamente un muestreo tiene que ser un muestreo probabilístico. Y muestreo probabilístico se le conoce a aquel que, en el cual uno puede llegar a construir de forma matemática la probabilidad de selección de las personas, ¿no? Ese es para nosotros un muestreo probabilístico, ¿no? Pero es como decir, si yo quiero sacar una muestra de los que están conectados ahora al Gypsy, que son 7, y hago 7 bolillos, puedo saber que la probabilidad de selección de cada uno de nosotros era 1 de 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso implica que ahí ese es un proceso probabilístico, porque yo puedo construir esa probabilidad. Y la importancia de construir esta probabilidad está justamente en el hecho de que el factor de expansión no es nada más que el inverso de la probabilidad de selección, ¿no? Entonces, si puedo construir esa probabilidad para cualquier individuo, el factor de expansión no es nada más que el inverso de esa probabilidad. Si no puedo construir esa probabilidad, no puedo construir factores de expansión. Entonces, esa es una conexión directa con estos conceptos. Ahora, existen estudios que puedan un poco flexibilizar ese tipo de cosas para otras encuestas, digamos. No serían encuestas probabilísticas y tampoco tendríamos factores de expansión en realidad, sino lo que tendríamos son ponderaciones, por ejemplo, ¿no? Hay muchos estudios que trabajan con muestreos por cuotas o con muestreos no probabilísticos que justamente hacen ese tipo o sea, que generan justamente ese tipo de salidas. Ya, entonces, por eso es lo importante que se pueda construir esa probabilidad de selección, porque podemos así justamente construir la probabilidad, construir el factor de expansión, ¿no? Ahora, eso no significa, o sea, que algunos estudios que no son probabilísticos no puedan expandirse, ¿no? Que hay una corriente en estadística que, por ejemplo, se pueden trabajar con muestreos ponderados, ¿no? Que son normalmente este tipo de encuestas por cuotas que no son de todo limpias, pero que pueden llegar a ser funcionales para estudiar algunos temas, digamos, ¿no? Pero dado que nuestro interés es tomar decisiones a partir de información, entonces, en ese tipo de estudios sí hay que tener mucho cuidado cuando se da un dato, ¿no? Para estudios que son más con un objetivo descriptivo, más con un objetivo más de conocer o profundizar alguna área, entonces yo creo que no es un inconveniente, ¿no? Pero cuando el estudio trata de buscar información representativa del cual se va a hacer o se va a generar políticas públicas, el escenario cambia, digamos. Tenemos que garantizar que la calidad del dato sea efectivamente esa, ¿no? Ya. Lo segundo es esto de los diseños medibles y los no medibles. Este es otro concepto importante en el sentido de que es importante conocer la probabilidad de selección de un individuo, pero también es importante y esto, a ver, voy a saltarme a muchas hojas en un momento más, pero les explico, ¿no? Existen diferentes tipos de probabilidades de selección cuando uno hace muestreo, ¿no? La más sencilla es la probabilidad de selección simple, que es la probabilidad de selección de un individuo, digamos, cuál es la probabilidad de que se seleccione a un solo individuo, por decir, o a un individuo en la muestra, o cuál es la probabilidad de que el individuo yésimo pertenezca a la muestra, por decir, ¿no? Hay otras probabilidades que son un poco más, eh, unas probabilidades que vienen de segundo nivel, que son las probabilidades conjuntas.
y está relacionada a un tema de independencia entre las muestras posibles que hayan, por ejemplo, ¿no? Entonces, las probabilidades conjuntas te dicen es cuál es la probabilidad de que el individuo I y el individuo J simultáneamente pertenezcan a la muestra, ¿no? Ese es otro concepto de probabilidad, que es la probabilidad conjunta, es cuál es la probabilidad de que el individuo I y el individuo J pertenezcan simultáneamente a la muestra. Siempre y cuando estas ambas probabilidades, las probabilidades simples y las probabilidades conjuntas sean mayores a cero, podemos decir que un diseño es medible. Siempre y cuando eso suceda, podemos decir que un diseño es medible. Si eso no sucede, es un diseño no medible, que no se puede medir. Ahora, ¿qué significa que un diseño sea medible? Un diseño es completamente medible, si quieren, cuando tenemos estas dos probabilidades que son mayores a cero, y esto implica de alguna manera que vamos a poder capturar el estimador y su varianza. Y ahí recae un poco la importancia de tener estos dos componentes presentes. Siempre y cuando esto suceda, vamos a poder calcular el estimador y su varianza. Y su varianza es sumamente importante porque es el que nos da una pauta de cuánto se está acercando el indicador al parámetro real, ¿no? Y esto está sumamente relacionado a una fórmula de la varianza y del estimador generales que les voy a mostrar en un momento más. Y a ver, para saltarnos esto, esta laminita es importante. Esta laminita es un poco la que resume que es un diseño muestral. Un diseño muestral está construido en base a... El diseño muestral, así matemáticamente, formalmente en estadística, se la denota como P punto. Y es función de tres elementos. El marco muestral, la variable de interés y algunas variables auxiliares conexas que podrían ser utilizadas para el diseño, ¿no? Entonces, esa finalmente el diseño muestral es una trica de estos tres componentes que un poco nos van a permitir armar todas estas relaciones para hacer las estimaciones. Si recuerdan, teníamos nosotros este parámetro T, que era el de interés, que es justamente la sumatoria de algunos individuos. Este es el total, ¿no? Esa es la definición de un total, digamos, si ese fuera nuestro parámetro de interés, un total. Simplemente se construye como la sumatoria de las y de k sobre el universo. ¿Cómo nos acercamos a este? Estimando, ¿no? Esa es un poco la idea del estimador. Y normalmente este es el ejemplo básico que se utiliza en muestreo, porque el total es un estimador de los más genéricos que hay, porque a partir de este, si le dividimos entre n, tenemos el promedio, ¿no? Y el promedio está presente en muchas otras relaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esta le multiplicamos por otra variable, pero sigue sumando el universo, ahí por ejemplo tenemos unidad de covarianzas, digamos, entre individuos. Entonces, ese es un buen parámetro que estudiar porque se puede flexibilizar y se le puede acomodar fácilmente a muchas otras estadísticas. Ahora, de este parámetro, que es la sumatoria de las y de k sobre u, su estimador, el estimador que se utiliza para tiene esta forma, ¿no? Y si se dan cuenta, esta sumatoria ya va por la muestra, ¿no? Por la muestra que se ha recolectado. Y los y de k, que son las observaciones a nivel de las muestras. Y el único componente que se está aumentando acá es este pi de k. Y este pi de k para nosotros es la probabilidad de selección de la unidad k-décima. Por eso es importante que el muestreo sea probabilístico, porque si nosotros podemos construir esto para cada uno de los elementos que están en la muestra, vamos a poder construir este estimador. Y si nosotros esto lo separamos, que no sé si está acá, bueno, si lo separamos esto, pueden verlo como y de k multiplicado por 1 sobre pi de k. Ese 1 sobre pi de k es el factor de expansión, ¿no? Y ahí el stata aprovecha en su máxima expresión esta relación en el sentido de que todos los comandos del stata te permiten utilizar el factor de expansión, ¿no ven? Todos los comandos del stata tienen la opción de los corchetes para poner el factor de expansión. Y cuando uno utiliza esa estrategia en el stata, lo que puede estar seguro ahí es de que se está calculando de manera correcta el estimador. Utilizar el factor de expansión solamente nos garantiza la correcta, si quieren, la correcta estimación de este estimador, digamos, ¿no? Esa correcta construcción de este estimador. Por otro lado, la varianza del estimador, ¿no? Hay dos varianzas. Una varianza teórica que normalmente no se la observa porque se la construye sobre todo el universo. Es una varianza teórica. Y está la varianza estimada, ¿no? La varianza estimada del estimador, por ejemplo, ¿no? Que se construye sobre la muestra. Nosotros normalmente observamos a esta, ¿no? Que trata de estimar a esta varianza teórica.
Si se dan cuenta, tiene la misma forma, el recorrido es distinto, pero se incorpora este componente aquí abajo, ¿no? Este componente pi de KDL. Y esta es la probabilidad conjunta de que el individuo késimo y el ésimo pertenezcan simultáneamente a la muestra. Si en algún caso nosotros omitimos esto, o sea, si es que nosotros no pudiéramos calcular esto, significa que no podemos construir varianza. O si en algún momento en nuestra encuesta nosotros condicionamos de que si un individuo iésimo participa y otro késimo no va a participar, estamos diciendo que la probabilidad de algún individuo con ciertas características y otro es igual a cero. Y ahí, por ejemplo, igual esto ya no funciona, esta varianza, ¿no? Entonces, por eso la importancia de los diseños medibles, que nos están diciendo que efectivamente cuando un diseño es medible se puede calcular las probabilidades conjuntas y teniendo las probabilidades conjuntas uno puede calcular esta varianza, ¿no? Uno puede calcular esta varianza. Ahora, ahí nace como que otra cosa de que en otros cines de otros países, normalmente lo que comparten al momento de distribuir sus encuestas, comparten la base de datos de la muestra y en un archivo separado comparten las probabilidades simples y las probabilidades conjuntas. Porque con eso puedes construir fácilmente todos estos indicadores. En nuestro caso, en nuestro país, no se distribuye de esa forma. Lo único que nos dan es la probabilidad de selección, digamos, o el factor de expansión que está relacionado a esta probabilidad. No nos dan nada más que eso. Y eso pone un desafío al momento de querer generar esta varianza, digamos, ¿no? Por eso, cuando se generan las varianzas en el stata, normalmente asume ciertos supuestos y las varianzas que muchas veces calculamos en el stata están levemente sesgadas en algunos casos porque utilizan otros mecanismos para acercarse a esta varianza teórica sin utilizar esta. O si no, están en algunos casos sobreestimadas. No, miento, están subestimadas, ¿no? Por ejemplo, porque dado que el muestreo del INE es por dos etapas, en algunos casos las varianzas que se obtienen son subestimadas, o sea, son más pequeñas de lo que en realidad son, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánta es la diferencia? Lo bueno es que son encuestas relativamente muy grandes y esa diferencia debe ser muy, muy pequeña, digamos, no debe ser tan fuerte. ¿Cómo podemos medir eso? Bueno, pues tenemos que tener acceso a las bases brutas para construir y al marco para reconstruir este tipo de cosas, ¿no? Pero eso es un poco pensando en la teoría previa de todo esto. Lo demás no tiene mucha utilidad, dado que son ya aspectos más hacia el lado de muestreo. Pero esta parte teórica es muy importante que la podamos entender junto con ustedes. Ya, hasta aquí tal vez algún comentario, duda. Yo tengo dos preguntas que tienen que ver con términos que generalmente nos encontramos cuando leemos el diseño muestral de cualquier encuesta. Y esto tiene que ver con el significado de lo que es bietápico y el significado de muestreo estratificado. Ah, ya. Muy buena pregunta y sí creo que vale la pena mirar la siguiente laminita. Ya, ya. Ahora, está bien. La primera lámina esta de las probabilidades queda clara y de alguna manera de esta proviene las probabilidades de selección, que finalmente esto se convierte en el factor de expansión y en esta forma de la varianza, digamos, ¿no? Ahora, al momento de diseñar una encuesta existen muchas estrategias, ¿no? Y en alguna de ellas, entre las estrategias que existen son diferentes estas, por ejemplo, ¿no? Aleatorio simple, estratificado, conglomerados, etapas, fases, por regresión, PPS y todo lo demás, ¿no? Entonces, estas características no tienen mucha implicación al momento de hacer la estimación, ¿ya? Esas construcciones no afectan a la estimación de gran manera, pero sí están afectando de forma directa a la forma de la varianza, ¿ya? Porque si nosotros consideramos un muestreo por conglomerado o estratificado, que ahorita les comento, eso tiene un efecto directo en la manera en la que la varianza se comporta. El estimador tiene algún tipo de arreglos, digamos, tal vez la fórmula un poco cambia, pero en el fondo sigue siendo exactamente la misma, ¿ya? Entonces, el muestreo del INE es un muestreo por conglomerados, o sea, es un muestreo complejo en el sentido de que utiliza una fusión de diferentes estrategias,
Para empezar, el muestreo del INE tiene dos etapas, ¿no? Hasta donde yo sé, tiene dos etapas, ¿no? Antes tenía tres y eso es igual a veces muy confuso porque lo que le he dicho es, se hace algunas cosas que no se dice y finalmente se pone otras cosas que no se han hecho, ¿no? Entonces, es todo un caos ahí. Pero formalmente en sus documentos metodológicos y todo lo demás, admite al menos que hay dos etapas. Dos etapas significa que durante dos veces se hacen procesos de selección en la muestra. En la primera etapa, en el caso del INE, se seleccionan las unidades grandes, digamos. En el caso de las áreas urbanas, se seleccionan manzanos y en el caso de las áreas rurales se seleccionan comunidades. Esa es una primera etapa en la que el INE hace en base al marco que tiene del 2012. En la segunda etapa, dentro de cada manzano ya seleccionado o cada comunidad ya seleccionada, se toma una siguiente muestra. Entonces se llega al manzano y normalmente en el manzano se hace un listado, se cuenta cuántos hogares hay y de eso se toma una muestra. La muestra de esa segunda etapa, normalmente para el INE es fija, ¿no? Si no me equivoco, si ustedes pueden ver en la base de datos, si hacen un conteo de hogares por UPM, el número del INE que siempre trabajaba era de 12. Ahora, ¿qué significa este número 2? ¿Es bueno o malo? Es otra discusión, digamos, ¿no? Lo que normalmente se recomienda ahí es que si el manzano es si la información que va a provenir de ese manzano es muy variada, si quieren, para la unidad de interés, digamos, si estamos estudiando ingresos, no sé, salud y algunas otras cosas, si pensamos que la información va a ser muy diferente, entonces hay que darle más muestra al manzano, digamos, a los manzanos urbanos, por decir. Pero si pensamos que la información va a ser muy parecida, no es necesaria tanta muestra en ese conglomerado, ¿no? A la primera etapa normalmente se le llama conglomerado o unidad primaria de muestreo. Y un muestreo de dos etapas normalmente es un muestreo bietápico, ¿no? En el caso de las encuestas hogares, tiene un poco esa connotación, digamos, ¿no? Hay una primera etapa donde se seleccionan manzanos urbanos, comunidades en la parte rural dispersa, y sobre eso se hace una segunda visita de hogares, digamos, ¿no? Ahí es muy criticable, por ejemplo, en el INE que se tome el mismo tamaño de muestra tanto en lo urbano y en lo rural dentro de las unidades primarias de muestreo. Porque, por ejemplo, ¿no? Si les preguntas a 12 personas en un manzano respecto a en qué trabajan, es muy probable que la respuesta de las 12 personas sea muy diferente, ¿no? En muy pocos casos podrá coincidir. Mientras si en el área rural les preguntas respecto a su actividad a 12 personas que viven en la misma comunidad, es muy probable que la respuesta sea casi la misma. Entonces, ese hecho significa que la muestra debería un poco ser diferente, ¿no? Eso es algo que el INE por comodidad no la mueve porque le dificulta hacer el trabajo de campo, ¿no? Que ese es un poco el cuento detrás de eso, porque los operativos de campo no quieren mover ese número, pero formalmente eso debería cambiarse, digamos, ¿no? Ahora, hacer eso es utilizar etapas y utilizar etapas y conglomerados por este efecto que existen dentro de los conglomerados, que normalmente es la correlación intraclúster que se llama. Por este efecto de la correlación intraclúster, ese tiene un efecto directo en la varianza. Utilizar etapas y utilizar conglomerados hace que la varianza de un estimador sea muy alta, ¿no? Sea más grande. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? El ejemplo más sencillo de un muestreo es cuando nosotros tuviéramos una lista de las unidades de interés y hacemos una selección sencilla, por ejemplo, ¿no? Es un bolillo y sacamos algunos. Ese es el muestreo más sencillo, es el muestreo aleatorio simple. Pensaremos que ese muestreo aleatorio simple tiene una varianza de 1, ¿no? Su varianza de ese muestreo del más sencillo que hay es de 1. Si nosotros utilizamos un muestreo por conglomerados, con etapas, esa varianza de 1, al utilizar ese comportamiento de conglomerados y además sin considerar el efecto intraclúster que puede existir, esa varianza explota y puede llegar hasta 7, 8, 9, digamos. Puede ser 9 veces más grande del diseño muestral más sencillo, por ejemplo, ¿no? Y ese efecto normalmente se le conoce como el efecto de diseño, por ejemplo, ¿no? Que a veces se lo construye, y igual es una estadística que sale en el Stata después. Entonces, ahora, es inevitable utilizar conglomerados y etapas porque tenemos marcos que no son tan buenos, digamos, no tenemos un marco de viviendas, ¿no? En países como Suiza tienen el directorio y tienen el correo postal de todos y mandan pues, encuestas individuales
con un error muy, muy bajo, tal vez las tasas de respuesta son altas, pero tienen esa facilidad y se olvidan del efecto del que genera un muestreo por conglomerados, por ejemplo, ¿no? En nuestro país estamos muy lejos de hacer eso todavía, entonces tenemos que aceptar que esto es lo mejor que se puede hacer posiblemente, ¿no? Pero ¿cómo se contiene este problema? Ahí entra el muestreo estratificado. El muestreo estratificado lo que te dice es, bueno, tu población debe tener algún tipo de condición, o sea, algunos elementos deben parecerse en alguna característica, digamos, ¿no? El comportamiento de las comunidades chiquititas, entre ellas deben parecerse mucho, las comunidades medianas deben parecerse y las ciudades deben tener un comportamiento igual similar entre ellas, digamos, ¿no? Entonces, sería bueno crear estratos considerando algunas de esas características, por ejemplo, ¿no? Entonces, el muestreo estratificado lo que hace, el efecto inmediato del muestreo estratificado es reducir varianza. Entonces, si se lo combina con el muestreo por conglomerados, o sea, existe como una especie de contrapeso respecto de que conglomerado está inflando varianza, estratificado va a hacer lo posible para reducir, digamos. Ahora, eso va a suceder siempre y cuando el estrato que se utilice para hacer esto esté íntimamente correlacionado con la variable de interés, digamos, ¿no? Si yo hago un estrato que no está relacionado con la variable de interés, entonces el efecto en la varianza puede ser hasta contraproducente, ¿no? Pero si está correlacionado de manera muy fuerte, la estratificación puede ser muy buena y puede hacer que la varianza realmente sea más pequeña. ¿Por qué es tan importante que la varianza sea pequeña? Porque si la varianza es pequeña, tenemos intervalos de confianza pequeños, tenemos más certeza de que algunos betas de nuestras regresiones sean significativas y eso se deba específicamente a los datos y no se deba, digamos, a la cantidad de información disponible, ¿no? Entonces, eso es lo importante de tratar de que la varianza sea más pequeña, ¿no? Entonces, porque normalmente en modelos de regresión, cuando un beta sale no significativo, puede ser por dos causas, ¿no? Uno es o no hay muestra suficiente para decir que el efecto es cierto, o finalmente sí, la información te está marcando que no es significativo porque tiene un comportamiento distinto, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que garantizar que eso se enfoque exclusivamente al comportamiento de la variable y no a un tema de necesidad de información, ¿no? Que ese es un tema que normalmente a veces se lo puede zanjar uniendo encuestas, haciendo trabajos un poco en esta parte, ¿no? Eso en cuanto al estratificado y por conglomerados, y ahí esa pregunta es pertinente igual porque una cosa buena que se hace el INE en este caso es que sí comparte una variable, sí comparte la variable que se ha utilizado para la estratificación, ¿no? Cuando ahorita vamos a ver la base de datos, hay una variable que se llama estrato. Y también comparte la variable UPM, que es la variable que se ha utilizado en la primera etapa. Y el folio me va a ayudar a identificar a la unidad que se ha utilizado en la segunda etapa, por ejemplo, ¿no? Esto de fases y otro ya es otra discusión. Ahora, igual ahí es importante tal vez estos dos. Bueno, este pues, principalmente, este muestreo PPS significa que no todos los manzanos, por decirlo, las comunidades, han sido seleccionados de la misma forma. No todos tienen la misma probabilidad de selección. Y el INE hace eso en la primera etapa, ¿no? En la primera etapa lo que hace es darle probabilidades de selección distintas según el tamaño de la comunidad o del manzano. Manzanos más grandes van a tener una probabilidad mayor de ser seleccionados porque nos garantiza que el encuestador va a poder encontrar viviendas, por decir. Y lo mismo con las comunidades. Entonces, ahí, digamos, hay varias discusiones de que si se puede combinar esto relativamente bien, puede funcionar bien nomás, digamos, ¿no? Así que ese es un tema ya más metodológico en esta parte de las encuestas, pero para que conozcan un poco cómo funciona lo del INE, el INE hace eso, ¿no? Hace estratificado, hace un muestreo por conglomerados, utiliza dos etapas. En la primera etapa selecciona de manera proporcional al tamaño, le da más peso a los manzanos y comunidades más grandes. Y en la segunda etapa, la encuesta, utiliza un muestreo sistemático, ¿no? A veces, igual en algún documento puede decir que usa un aleatorio simple, ¿no? Y el sistemático es bien fácil, ¿no? Lo único que dicen es que una vez que cuentan las casas que hay en un manzano, por decir cuentan 100 y de las 100 tenían que hacer 12, multiplican 100, dividen 100 entre 12 y ahí tienen un factor de salto y en base a eso entre los primeros dos individuos o entre los primeros individuos hacen un sorteo aleatorio y después hacen saltos en base a ese factor de salto y seleccionan a sus 12 viviendas, ¿no? Hay un proceso ordenado y sistemático de hacer eso, ¿no? Ahora, lo malo de hacer este tipo de cosas es que el muestreo sistemático, por definición, no puede calcular varianzas, ¿no? Entonces, hay un montón de temas de fondos metodológicos en esta parte, pero para nosotros
en el análisis es suficiente entender que la importancia del estratificado es que reduce varianza y del conglomerado es que está subiendo la varianza, ¿no? Ahora, combinando los dos más el factor de expansión, nos vamos a acercar al verdadero valor de esta varianza, ¿no? Nuestro objetivo es acercarnos a esta varianza en el fondo, ¿no? Ya, entonces, si no hay nada más, preguntas y dudas, nos pasaremos un ratito al stata. Ya, si lo demás no tiene mucha aplicación en esta parte. Ya, ¿algún comentario ahí? Tal vez duda, pregunta. Nada, todo claro. Ya, entonces, si no hay preguntas, nos pasaremos a la siguiente parte, que es justamente esto del... Empezar un poco a mirar esto de la encuesta, ¿no? Estoy ahora con la base de datos, perdón, estoy ahora con la base de datos de la encuesta Hogares 2018. Estoy con la encuesta Hogares 2018. De esto, como en todas las encuestas, normalmente las características de la base de datos están al final de la base de datos, ¿no? Van a ver que casi al final están las variables construidas por el INE, ¿no? Las variables ya codificadas por el INE. Y justamente entre las últimas preguntas del cuestionario y las variables que construye el INE están las variables del diseño muestral. Hay una variable que se llama UPM, estrato y factor, que son las únicas que comparte el INE, ¿no? Sería mejor si nos comparte más, sería más útil para mejorar la estimación y todo eso, ¿no? Pero las que nos comparte finalmente son esas tres. Entonces, pensando en esas tres, vamos a diferenciar, perdón, vamos a diferenciar algunas salidas. Lo voy a poner esto mejor ahí. Como ya han visto ustedes el stata y todo lo demás, no voy a hacer explicación de nada de esa parte. Tal vez vamos a generarnos alguna de las variables más sencillas que están acá. Por ejemplo, podemos tomar alguna que ya está construida, como esta de pobreza, y tal vez el ingreso del hogar, digamos. Está bien, el ingreso del hogar, digamos. Podemos ver esas dos variables ahí, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que distinguir el uso de algo muestral respecto a algo que tiene fines de inferencia, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, un zoom de la variable yeog, ¿no? Yeog, el ingreso del hogar, perdón, yeog. Finalmente esta es una salida y un resultado descriptivo a nivel de la muestra, ¿no? No tiene ninguna otra connotación, no es inferencial, nada, digamos, ¿no? Esto está claramente... Tengo 5.000, tengo el ingreso de 37.000 personas que tienen un promedio de 5.057 bolivianos de ingresos en su hogar, por ejemplo, ¿no? Tal vez para evitar esto voy a utilizar el ingreso laboral, ¿no? Hay 14.000 personas que han declarado tener un ingreso laboral y el promedio de ese ingreso laboral es de 2.959. Eso, digamos, es útil para decir que esto es simplemente descriptivo con fines exploratorios. Cuando nosotros queremos empezar a utilizar ya o queremos expandir esta información, cuando queremos expandir esta información, ya podemos empezar a utilizar el factor de expansión, ¿no? Entonces, aquí hay que distinguir dos direcciones. La primera dirección es solo con fines de estimación, ¿no? Con fines de solo estimación, ¿no? Con fines de solo estimación. Es decir, el único que me interesa en este punto es el T sombrerito, digamos, ¿no? No me interesa otro. No me interesa aún la varianza, ¿no? Hay que distinguir entre estos dos pasos, ¿no? Con fines de solo estimación, el otro sería con fines de estimación y varianza. Con fines de estimación y varianza. Y ahí cambia un poco la manera en la que nosotros podemos interactuar con el stata. Si nuestro fin es solamente conocer la estimación, solamente queremos conocer el promedio, ¿no? Que es la estimación, el promedio del ingreso laboral, entonces ahí bastará con utilizar el min, perdón, con utilizar el summary del ingreso laboral, introduciendo los factores de expansión, ¿no? Y en el stata, los factores de expansión se utilizan de estos corchetes, y acá yo pongo el factor de expansión, ¿no? Pongo el factor. Ahora, esta opción, hay diferentes cuatro pesos que utiliza el stata para hacer esto. Hay diferentes 4 pesos que utiliza el stata. Está el Analytics Weights,
que no vamos a usar porque ese normalmente se utiliza cuando son bases que están pensadas en una población tipo. El Analytics Ways funciona bien con las censas. Eh, Después tenemos el FW. Este es un factor basado en frecuencias. Este es útil cuando nuestro factor de expansión está en valores enteros, ¿no? El factor de expansión en el fondo, ¿no? Habíamos dicho que es la inversa de la probabilidad, pero el factor de expansión en el fondo lo que nos marca es a cuántas personas representa la observación. El factor de expansión nos marca a cuántas personas representa alguna observación. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Si le hacemos un browse, digamos, a nuestra base de datos, a ver si sin ir muy lejos. eh, bueno, igual se va a ver un poco chiquitito. No sé si lo puedo agrandar acá, pero sin ir muy lejos les voy a mostrar. Bueno, no, a ver, antes de eso, sí, para no perder el tiempo ahí. Antes de seguir con eso, voy a hacer un zoom solamente de la variable factor. El factor de expansión tiene un promedio de 303. Lo que nos está diciendo es que en promedio cada unidad de la muestra representa a 303 individuos en la población. Eso es lo que nos está diciendo en el fondo, ¿no? Si quiero ver ahí un poco más de detalles, lo que me está diciendo el factor es que, por decir, ¿no? Hay personas que llegan a representar a 74 personas, ¿no? El 1% de mi muestra representa, o sea, hay el 1% de la muestra, el factor de expansión que tiene es de 74, es decir, que esas personas representan a 74 personas, ¿no ven? Y hay otras personas que tienen valores muchos más altos, ¿no? De 795, ¿no? Entonces, acá, si notan, está un poco descompensado, digamos. Hay personas que representan a 74 personas y hay personas que representan a 795 personas. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado antes de utilizar el factor. Y si aquí, si vemos, por ejemplo, un cadensity del factor, la mejor forma que puede tener la densidad del factor de expansión es siempre tener una forma de campana sin una simetría ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Sin una simetría. En este caso, por ejemplo, la encuesta tiene una simetría positiva hacia la derecha y además es bimodal, digamos. Es todo un caos esto, digamos. Hay que entender qué está pasando aquí, por ejemplo. Parece que han hecho algo muy raro para compensar una pérdida en el operativo de campo, ¿no? Por eso esta montaña no debería existir, por ejemplo, en esta encuesta. No debería existir esta montaña, ¿no? El mejor debería ser una normal, sin muchos problemas. Y cuando ocurre este tipo de cosas, los resultados que nosotros tengamos pueden estar altamente afectados por el factor de expansión. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque si volvemos a esto del análisis el summary del factor, la persona con más, el máximo del factor de expansión es de 1894. Hay una persona que representa, o hay un hogar, ¿no? En este caso, porque el factor de expansión se construye a nivel de hogares. Hay un hogar que representa 1894 hogares versus otro hogar que representa 69 hogares. Y o sea, esto está mal, digamos, ¿no? O sea, no debería ocurrir esto. Ahora, lo malo es que ocurre y todo lo demás. Ahora, qué forma se puede hacer para compensar un poco esto, ¿no? Y tal vez hay como una buena práctica en este punto es, si este tipo de cosas ocurre, a veces es lo mejor penalizar a los valores altos en el factor de expansión y decir por decir, voy a penalizar al percentil 99 y a todos los que tengan un factor mayor a 795 los voy a truncar ahí, ¿no? 795 va a ser el valor. Y hago que esta cola no sea tan problemática porque en realidad me va a generar un montón de problemas. Y la otra opción es volarla, ¿no? Me vuelo a todos los que sean mayores al percentil 99. Porque si no hago eso en el fondo, puedo estar encontrando algunos efectos que en realidad son medio espurios y se deben pues, a este tipo de cosas, ¿no? Eso en cuanto al factor. Otra cosa importante ahora, hacer eso tiene también su implicación, porque eh, una cosa que pueden contrastar, si es que no saben a qué está expandiendo su encuesta, pueden sacarle el total del factor, ¿no? Pueden sumar a todo el factor de expansión. Si estoy en la base de datos de personas, y en el caso de la encuesta de hogares del INE, si hago esto a nivel de las personas, si yo sumo el factor de expansión, esto debería reproducir la población de Bolivia, ¿no?
al momento de la encuesta basado en las proyecciones que hace el INE y todo lo demás. Y en este caso sí, el factor de expansión está expandiendo a 11.400.000 algo, ¿no? Entonces está bien, esta base de datos se está expandiendo a los 11 millones de personas, por ejemplo, ¿no? En el caso de las censas, por ejemplo, si hacen esto mismo, van a ver que el factor de expansión según la base de datos que ustedes trabajen varía, ¿no? Porque el objetivo de las censas no es expandir una población, porque el objetivo es, como son estudios comparables entre países, y todos los países tienen diferente población, lo que han hecho para, como convención con los factores de expansión son crear pesos analíticos con la idea de que las expansiones siempre expandan una población tipo de 100 personas, de 1000 personas, de 10.000 personas, ¿no? Hay que ver solamente a qué población está expandiendo, por ejemplo, eso. Entonces, ahí digamos, la regla es que si esto es demasiado pronunciado, pueden cortar el percentil 99, 95 y se elimina eso, digamos, ¿no? Eso como una regla, digamos, para evitar ese tipo de cosas. Esto del total del factor les va a ayudar para saber a qué población está expandiendo y todo lo demás, ¿no? Ahora, si hacemos un edit a este del factor, bueno, mejor un browse a esto del factor. El problema que comentaba Pavel, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta encuesta hogares contiene valores enteros, pero también está acompañado de decimales. En algún caso es buena noticia en el sentido de que si hay decimales, el proceso de redondeo no lo ha hecho el INE y podemos tener de manera más fina la prueba de selección, digamos. Esa sería una ventaja para después utilizar esa prueba de selección para otro tipo de estudios que se pueden hacer en cuanto a muestreo. Pero la desventaja es un poco en términos analíticos, digamos, ¿no? Esta persona, digamos, este individuo uno representa 258.65 personas, ¿no? Entonces representa la persona punto 65, digamos, ¿no? Entonces, es difícil explicar este tipo de cosas cuando hay los decimales, ¿no? Entonces ahí normalmente la sugerencia que hay para este tipo de procesos es que se tiene que redondear, ¿no? Se tiene que redondear. Ahora, el proceso de redondeo de los factores de expansión en una encuesta no es un proceso rutinario, digamos, no basta con poner un round, digamos, sino que hay algoritmos que se desarrollan para que este proceso de redondeo finalmente no afecte lo menos posible a las pruebas de selección y tampoco y siga expandiendo a la población de tipos, digamos, ¿no? Entonces, o sea, lo bueno es que antes el INE lo hacía y no sabíamos cómo lo hacía, entonces podíamos tener algún tipo de certeza ahí, entonces, si nosotros quisiéramos redondear, ahí habría que tener cuidado, por ejemplo, ¿no? Ahora, podemos hacerlo tal vez y esperar a que no se afecte demasiado la estructura, digamos, ¿no? Porque si el proceso de redondeo sistemáticamente afecta, digamos, a un estrato en específico, estamos quitándole de alguna manera el peso a ese estrato, ¿no? Lo bueno, ahí mi sugerencia es, si quieren, manténgalo como está, sin redondeo. Y lo correcto en realidad acá no es utilizar el FW, sino utilizar el PW, ¿no? El PW es de probability weight, ¿no? Esos son pesos probabilísticos, ¿no? Este factor está construido a partir de está construido a partir de probabilidades, ¿no? El PW es suficiente para este. Si utilizan obviamente el FW, no les va a decir, bueno, no puedo porque no son enteros, pero si utilizan el PW, va a entender que es posible que hayan decimales, dado que bueno, no está permitido para el summary, ahí es otra cosa, digamos, que hay que tratar de zanjar en estas cosas. Podemos tratar de ver por otros lados, digamos, ¿no? Vamos a ver. Y si no, vamos a tratar de utilizar nomás otro, ¿no? Si utilizamos Alvarito, Sí, una preguntita ahí. ¿Qué diferencia hay en el Stata con el IW? En algún momento alguien nos sugirió usarlos con los factores que tienen decimales. el IW es un factor que se utiliza para... el efecto va a ser el mismo. El efecto va a ser el mismo. Es que el IW se lo utiliza para cuando son encuestas ponderadas, ¿no? Cuando son encuestas ponderadas. No son provenientes de un factor de expansión. O sea, ahí en el fondo el procedimiento es el mismo para calcular esto, para calcular la estimación, no la varianza, ¿no? Para la varianza es el PW y nada más, porque si no se está haciendo otra cosa. Porque, Pero en el caso de que tengamos algunos, perdón. sí, sí, dime. No, te decía, en el caso de que tengamos algunos comandos como el zoom u otros que no nos soporten el PW, Hay, podríamos utilizar el IW y si lo hacemos,
desastroso podría ser, entre comillas. No, si el objetivo es la estimación, no va a haber problema. Si el objetivo de ahí es sacar el error estándar, está mal, ¿no? Si el objetivo es la estimación, entre el IW y entre el PW no hay mucha diferencia. El IW es un importance weight, digamos, ¿no? Igual es un peso que se utiliza para ponderaciones. En el fondo no tiene diferencia en su construcción para el estimador. Pero para el momento de la varianza, ahí sí puede tener algún tipo de... ahí ya no está optimizado para eso y ahí sí puede estar dándoles resultados distintos, ¿no? Entonces, Eh, en el caso de que tengamos, hacer un SBY, por ejemplo, para sacar coeficientes de variación y hayamos declarado un IW cuando no lo es, ¿podríamos tener coeficientes sesgados de variación? bueno, es que ahí la recomendación que normalmente se hace en el stat es que hay que usar los comandos que se tienen que usar, o sea, los comandos que son para eso, ¿no? El PW es cuando es probabilidad de selección y es eso, digamos. El Analytics Weights es cuando tu población está expandida a una población típico. El FW es equivalente al PW siempre y cuando sean valores enteros, que a veces facilita esto del cálculo. Ahora, ¿por qué PW y FW, digamos, ¿no? En el fondo, con el PW, el procesamiento interno del stat es un poco más lento porque tiene que trabajar con los decimales y hacer todo este tipo de cosas. Y en el caso del FW, el procesamiento es un poco más sencillo, ¿no? Entonces le advierte solo stata y haces rutinas mucho más sencillas, ¿no? Así que, o sea, el IW, digamos, podría funcionar, o sea, no les descarto, digamos. Pero, a ver, les voy a mostrar acá el resultado del zoom con el IW, ¿cuál es el otro que funciona, no? Con el AW. Con el IW la media no varía, 2854, la desviación estándar está en 2766. Con el AW si notan, con el AW hay una diferencia en la forma del error estándar, la estimación no se está modificando. El FW no va a funcionar y bueno, veremos con el PW factor. Con la media es 2854 y el error estándar igual es distinto, ¿no? Las estimaciones, si el objetivo es estimación, min, no va a haber problema, digamos. Los 4 factores que están en el stata no es un problema, digamos. Eso es más un tema de usar lo correcto, de usar bien los comandos que hay, digamos. Y ahí el que se tiene que utilizar es el PW y si no les da, tal vez el IW es el más aconsejable porque podría ser equivalente en términos de la funcionalidad, digamos, ¿no? Pero en cualquiera de esos casos, si utiliza... acá estamos viendo solamente con fines de estimación, ¿no? Por ejemplo, yo no debería hacer esto, por ejemplo, ¿no? Regress, GLAP versus, digamos, no sé, años de educación, por decir, ¿no? Vamos a ver dónde está. Estudio, ¿no ven? Por ejemplo, si yo hago esto y le digo, bueno, voy a utilizar un IW de factor, digamos, ¿no? O utilizo un PW de factor o utilizo un AW de factor, ¿no? Estas tres cosas son muy distintas, ¿no? Voy a coser los tres, ¿no? En los tres casos es muy probable que los coeficientes sean los mismos, ¿no? 181, 1058, 181, 1058. Los coeficientes nuevamente están asociados al concepto de estimación del parámetro, digamos. Pero en los tres casos no puedo utilizar el error estándar. El error estándar no es ¿no? En los tres casos. Ni utilizando el AW, ni utilizando el PW, ni utilizando el IW. En los tres casos el error estándar no está bien, ¿no? Eso es importante que tengan ahí presente. O sea, no es suficiente, digamos, que hagan una regresión y pongan el factor de expansión y ese es el resultado, por ejemplo. Eso está mal, ¿no? Esto de acá, la opción de los corchetes en el stata, es un camino, si bien es cierto, fácil, pero debería tener solamente la intención de el objetivo de estimar los estimadores, digamos, ¿no? O el coeficiente, o la media, o la suma, digamos. Ese es mi enfoque, digamos. Si quiero tener acceso a eso, es suficiente, digamos. Pero si quiero tener acceso al comportamiento de la varianza,
esto ya no puedo utilizar esto, ¿no? Tengo que irme al segundo paso, que es justamente esto con fines de estimación y varianza, que es justamente definir el diseño muestral dentro del estudio. Eso, a ver, antes de pasar a Ah, este segundo una punto, consulta. sí, Mencionabas que, por ejemplo, para las ENSAs, al tomar en cuenta una población tipo, estaban utilizando un tipo distinto de ponderación, ¿verdad? sí. O sea, en este caso, el Analytic Weight. Esto también aplicaría para una encuesta que no tiene como, digamos, inferencia el total de población. Por ejemplo, el caso de los, no sé, la encuesta de trabajo infantil, por decir que está hecha para niños de 5 a 17 años. No, o sea, eso depende de la forma del factor de expansión. Eso depende un poco de la forma del factor de expansión, porque, a ver, eso depende un poco de la forma del factor de expansión. Y ahí mi recomendación es eso, ¿no? Antes de decidir qué peso usar, lo que ustedes deberían hacer es, bueno, primero, quieren, el total del factor les va a dar una idea de a dónde está proyectando la encuesta. En este caso, si hago el total del factor, este está proyectando a los 11 millones de personas, si estoy en la base de datos de personas. Si abro la base de datos de vivienda y hago lo mismo, esto va a proyectar a la cantidad de viviendas, que eso seguramente va a estar rondando los 3 millones. En el caso de la encuesta de trabajo infantil, habría que ver, digamos, si haces el total factor y ver qué está expandiendo. En teoría, debería estar expandiendo a la población entre 5 y 15 años, digamos. Si ven algún estudio del INE y ven que la población entre 5 y 15 años había sido de 4 millones, por ejemplo, y esa encuesta dice 4 millones, entonces está expandiendo la encuesta, está expandiendo la población, entonces el PW debería utilizarse sin ningún problema. Cuando sucede, el Analytics Way normalmente se lo utiliza cuando van a ver que hay factores de expansión que están como 0 punto algo o 1 punto algo, ¿no? Y cuando hacen el total del factor, estos suma 1000 o suma 100 o suma 10.000, digamos. Siempre están escalados a una población tipo, digamos, de 100, de 1000, de algo, ¿no? Ahora, hay maneras de convertir los factores de expansión a factores así, Analytics Way, sí hay maneras de hacer eso, digamos, pero depende, eso es con fines. Normalmente el Analytics Way se utiliza para fines comparables con otros países, digamos, o con otras regiones para evitar esto, o sea, para relativizar la información a una población tipo, ¿no? Eso. ¿Qué más? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí antes de pasar al siguiente? ¿Me escuchan? Alvarito, sí. Ah, ya. Sí, sí. Ah, ya. Perdón que se ha ido. Ahora ya. Eh, ya. A ver, yo les voy a dejar unos 10 minutitos más. Tengo otra reunión a las 5:30, pero vamos a tratar de terminar con esta última parte. Tal vez vale la pena tener una segunda sesión de esto, porque creo que es muy, muy importante. Pero igual, eso los dejo a consideración de ustedes, ¿no? Sí, yo puedo, muy contenta cederte el espacio del lunes y yo hacerlo el martes. Ya no, tal vez de aquí a una siguiente semana. La siguiente semana estoy muy, 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 muy ocupado con muchas cosas, pero sí podría retomarlo después, digamos. Pero de todas maneras, veremos esta última parte y sobre eso, digamos, ustedes pueden discutir si es que necesitan profundizar algún tema o algo, o si no es suficiente, ¿ya? El siguiente punto es, eh, para regresiones, para otro tipo de estudios, ya no es suficiente utilizar el corchete, ¿no? Ya no es suficiente utilizar el corchete. Tenemos que recurrir a la mejor herramienta que tiene el Stata para este tipo de cosas, que es el SBYZ. SBYZ es justamente el que define el diseño de la encuesta, ¿no? El diseño muestral. Voy a mostrarles todas las características que tiene brevemente. Una de las ventajas de este diseño es que es muy, muy, muy sencilla a comparación de otros programas, digamos, excepto el ERIC, igual es muy, muy, muy fácil para hacer esto. En el SPSS es un lío hacer todo este tipo de cosas, pero lo bueno de esto es que está optimizado este comando para hacer justamente diseños muestrales múltiples, que es nuestro caso, y también aguanta, si es que ven ustedes entre sus opciones, la estratificación, strata,
También acepta, si no me equivoco, ¿dónde estás? También acepta las UPMs y todo eso, digamos. Ahora, hay algunas variables que son importantes. Si ven el main acá el principal de este comando, dice que lo mínimo que deberíamos darle es el estrato, el FPC y el weight. El FPC es muy importante porque es un factor que reduce varianza, que está asociado a poblaciones finitas. El INE no lo distribuye. Entonces, este lo vamos a perder. Este va a hacer que esto va a hacer que el stata asuma que todo es un muestreo por una etapa y no va a considerar ni siquiera una segunda etapa. Ese es un tema de que no podemos subsanar, que es un tema de que la base viene así. Entonces, finalmente, lo que estamos nosotros es levemente subestimando la varianza, ¿no? Y además, al utilizar una estimación de ese estilo, está sobreestimando algunas cosas, ¿no? Pero, a ver, sin entrar en más detalle, la funcionalidad es bastante sencilla de esta. Nosotros las etapas las separamos con las barras diagonales, perdón, con estas dos barras verticales. Y después de cada barra podemos definir una etapa dentro del diseño. En la primera etapa nosotros tenemos que definir qué es lo que se ha seleccionado. Entonces, lo primero que deberíamos decirle, bueno, en la primera etapa se selecciona la UPM, la variable que está asociada al conglomerado de primera etapa. Y después tenemos que darle la siguiente información, digamos. Deberíamos decirle que hay un estrato, la estrata, que justamente se llama estrato, ¿no? También deberíamos decirle que hay un peso, que aquí, digamos, a ver, perdón, voy a volver esto del help para que vean esto. Yo puedo poner los factores de expansión como opciones o también en términos de corchetes, digamos, eso es indistinto. Y aquí mismo debería poner, por ejemplo, algunas otras características para esto, digamos, ¿no? Pero lo mínimo es el estrato, que hemos dicho, el estrato es importante porque ese está relacionado a reducir la varianza. En los factores de expansión debería poner PW y, dado que es un probability weight, el factor, ¿no? Esto es lo mínimo que podemos hacer con la base de datos de la encuesta hogares, ¿no? Podría poner acá en una segunda etapa y decir, bueno, en una segunda etapa lo que se incorpora es el folio, por ejemplo, ¿no? Lo que se selecciona en una segunda etapa es la vivienda, por ejemplo, ¿no? Podría incorporar eso y podría funcionar relativamente bien, ¿no? Pero dado que no, la segunda etapa se va a habilitar, o sea, habilitaría siempre y cuando yo pueda poner ese término que decía FPC, que es el factor de finitud. INE no lo distribuye, entonces es indistinto que utilice esto a que no lo utilice, porque el procedimiento va a ser exactamente el mismo, ¿ya? Lo voy a definir y como ven, si lo defino de esa forma, lo defino con una segunda etapa de folio, me va a decir, bueno, no hay FPC, voy a asumir que voy a ignorar tu pedido y voy a asumir solamente que hay una etapa, digamos, ¿no? No hay FPC. Entonces es un lío. Eventualmente sí se puede hacer un trabajo interno para tratar de reconstruir el FPC, pero se necesita el marco muestral. Y es igual algo que INE no distribuye, ¿no ven? Entonces, pensando solamente en eso, tengo ese SVY. Es suficiente declarar esto en una línea en el stata y con esto ya tengo habilitado el prefijo SVY. El prefijo SVY me va a servir para decirle al al stata, para que haga el procesamiento que tenga que hacer, digamos, ¿no? A partir de esto yo le puedo decir, bueno, ahora quiero que me calcules la media del ingreso laboral, ¿no? ¿Qué va a pensar? Ya lo calcula, ¿no? Que yo haya puesto ese prefijo, está diciendo, bueno, la estimación va a seguir siendo exactamente la misma que teníamos antes, ¿no? Con esto del W. 2.854. Pero, si notan, esta es la media con el SVY. El error estándar es 30.37. Si yo no hubiera considerado las características de factores UPM y conglomeración, y solamente hubiera utilizado el corchete, el error estándar es de 21. Si uno diría, pues bueno, 21 es mejor que 30, ¿no? Pero en realidad nosotros ahí estamos alterando los resultados porque el correcto es 30, digamos. No, este es el más correcto, ¿no? Y eso, digamos, no sé, lo bueno de este SVY es que nos habilita ese prefijo para utilizarlo ya de diferentes formas, ¿no? Acá ya podría utilizar sin ningún problema el regress del GLab versus AStudio, por ejemplo, ¿no?
Aquí, digamos, ya nos va a dar alguna información extra del diseño, ¿no? Hay 70 estratos, hay 954 UPMs, se está expandiendo una población de 4.454.000, es decir, que estas 14.000 personas que deben ser los que tienen algún tipo de ingreso laboral, representan 4 millones de personas, 4 millones y media, digamos. Y acá tenemos con más precisión los sensores estándar de estos coeficientes. Y ahí no es un tema menor que estos coeficientes son los que finalmente nosotros utilizamos para ver si algo es significativo o no es significativo, ¿no? Y eso, la observación de que es distinto utilizar esto simplemente con eso, ¿no? Entonces, porque acá, por si se dan cuenta, si no utilizo la conglomeración y la estratificación, los sensores siempre van a ser menores, porque está asumiendo que no hay un diseño tan complicado, digamos. Es un diseño simplemente con ponderadores, digamos. Pero para tener el valor más cercano al real, tenemos que utilizar conglomeración y estratificación, y con eso tenemos una certeza de qué es lo que está pasando, ¿no? Que en este caso, si se dan cuenta, son los mismos coeficientes, pero el valor estándar es diferente. En un caso es 5,53 y en el otro caso es 3,38, por ejemplo, ¿no? Y esto obviamente tiene impacto en todo lo demás. Esa es la única digamos, diferente uso sobre esto, para que tengan cuidado sobre cómo diferenciar esto. Una cosa es utilizar el factor, el PW, digamos, y los estratos, y otra cosa es utilizar esto de los corchetes. Y la sugerencia es eso: quieren estimador, corchete suficiente; quieren estimador y además quieren su sensor estándar para cualificar o decidir alguna regresión, algún modelo, tienen que utilizar el SVG-set, ¿no? Y eso es sí o sí clave. El SVG-set está casi definido para la mayoría de las funciones. Casi definido para la mayoría de las funciones, ¿no? Tal vez si es que tuvieran problemas con alguna de las funciones, entonces ahí habría que buscar la forma de construir algún hado, digamos, que pueda corregir esto. Pero por lo menos el SVG está disponible para la mayoría, digamos, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que puedan curiosear sobre esto y un poco hacer una autoevaluación de sus DUs anteriores y ver, digamos, en qué casos están haciendo una buena estimación y en otros casos que están generando, digamos, sensores estándar que no son los adecuados. Hasta ahí yo creo que podemos terminar esta sesión con esa explicación. Sé que ha sido un poco medio corta esta parte aplicativa, pero yo creo que he estado los puntos más importantes, que igual, si ustedes consideran, podríamos tener una segunda sesión, tal vez más orientada a consultas, ¿no? Si es que tuvieran algún tipo de problema sobre esto. Sí, Alvarito. No sé si alguien más tiene dudas para que veamos de hacer una sesión más, pero Sí. tal vez para agregar algunas cosas sería ideal que ahora con este SVC también podamos ver bootstrapping, aunque creo que es igual, es un comandito y demás, pero si es que va a haber una sesión para considerarlo. Ya, eso es en realidad muy sencillo en el sentido de que hay varias maneras de aproximar a la varianza, ¿ya? Y eso lo puedo zanjar ya nomás. Hay diferentes maneras de aproximarse a la varianza. La idea del bootstrap o el jackknife, que son métodos de remuestreo que hacen este tipo de cosas, lo único que hacen esos métodos de estos, ¿no? Que están orientados a la estimación de la varianza, el jackknife, la linealización de Taylor, bootstrap y estos, es utilizar los mecanismos de estos métodos para estimar la varianza. No son muy útiles, porque van a ver que utilizando Bootstrap, utilizando jackknife, utilizando linealización, se dan casi los mismos resultados. No hay mucha diferencia, ¿no? Es muy útil, bueno, el jackknife, Bootstrap y esto es muy útil cuando tenemos modelos no paramétricos de los cuales la varianza es difícil de construir o no hay una forma, digamos, directa. Entonces, ahí estos métodos de remuestreo tienen una importancia altísima porque van a haber casos donde tengamos un modelo complejo que esté generando la estimación, pero no pueda calcular el error, digamos. Entonces, ahí, dado que no hay un método teórico muy bueno, entonces la mejor forma es recurrir a una estimación basada en remuestreo como el Bootstrap o el jackknife, ¿no? Pero para el SVG-set, por lo menos, la linealización, el Bootstrap y el jackknife van a ver que logran el mismo resultado, solamente que el Bootstrap y el jackknife son mucho más lentos por el sentido de que hacen procesos de remuestreo, ¿no? No es que mejora la varianza, ¿no? Eso es falso, ¿no? Solamente son procesos para encontrar la varianza
utilizando algoritmos computacionales de generar muestras sucesivas y tratar de reconstruir la varianza teórica, ¿no? Eso, entonces, los dejo a consideración de ustedes, porque igual si no después esto podemos volverlo a ver en el ERE para que vean que igual es igual de fácil como esto. Y lo importante aquí es el uso más que la aplicación, ¿no? De acuerdo. No sé si tienes tiempo, Alvarito, para una consulta rápida. Así, 2 minutitos, porque sí, ya me están llamando del otro lado, pero sí, adelante. Dale. Mi pregunta era, o sea, hay una discusión y es parte de una duda existencial de que cuando utilizamos los factores o el diseño muestral al hacer ese OLS, por ejemplo, no estaríamos haciendo necesariamente un OLS, sino un mínimos cuadrados ponderados. Es más que un mínimos cuadrados ponderados. Este es mínimo cuadrado ponderado, el regreso, con solo el factor. Ya, Ese son mínimo cuadrados ponderados. En el regreso con el SVY es más allá de un mínimos cuadrados ponderados, porque son mínimo cuadrados ponderados con bloques, ¿no? ya. Porque los t-stats nos varían harto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Woolrich te decía, por lo menos para ir identificando las variables que son no significativas, no deberían utilizarse los factores, o por lo menos yo lo he entendido así. Y una vez que tienes tu modelo ya definido, utilizas los factores o el modelo o el diseño muestral para poder estimar los betas correctos. Es que depende, ¿no? Porque es que depende de lo que estés buscando. Si estás buscando una relación entre variables con individuos fijos, sin factores más que suficiente, digamos, ¿no? Si quieres conocer una relación entre nuestra estructura, digamos, pues si tu objetivo además es expandir esa relación, entonces necesariamente tienes que utilizar los factores, porque lo que te están diciendo es, si quieres hacer un modelo a nivel muestral para relaciones o un modelo muestral para inferencia, son completamente diferentes, porque cuando quieres hacer Exacto. inferencia, el peso lo que te está asignando es una importancia, una ponderación mayor para los individuos, y necesariamente ahí como que es diferente la estratificación, la conglomeración y todo esto, ¿no? Ahí habría que ver más o menos, ¿no? El caso específico, pero mi sugerencia es esa, ¿no? O sea, si el objetivo es meramente relacionar y buscar alguna cosa de estas, es esto, digamos, ¿no? Por ejemplo, para las evaluaciones de impacto muchas veces no se utiliza el factor de expansión por ese tipo de cuidados, por ejemplo, ¿no? Para evitar esto, porque es preferible buscar relaciones individuales en una muestra que es en teoría pseudo representativa y se hace la evaluación de impacto sin pesos, digamos. Ahora, haciendo con factores de expansión hay que tener mucho cuidado al momento de generar, digamos, los indicadores, porque el mismo balance entre controles y entre tratamientos y contrafactuales puede ser distinto dado los factores de expansión, por ejemplo. Pero sí, hay una discusión ahí, depende un poco de lo que se está haciendo, ¿no? Ok. Ya, Gracias, Alvarito. súper. Entonces, si no hay nada más, yo creo que terminamos ahí y cualquier duda, igual lo voy a subir el videito y si es que alguien necesita este DU, que es bien básico, les voy a mandar también a Telegram un momentito más. Tus diapositivas puedes pasarnos, Alvarito, por favor. Ya, eso más les pasa. Eso más les pasa. Gracias.